No vine a Fátima buscando un milagro. Para ser honesto, vine por curiosidad. Durante semanas escuché rumores en los pueblos cercanos. 3 niños pastores afirmaban haber visto a la Virgen en un campo llamado Cova da Iria. Decían que aparecía sobre una pequeña encina y que hablaba con ellos. La mayoría de la gente pensaba que era imaginación. Otros decían que era una mentira. Pero entonces los rumores empezaron a crecer. Los niños aseguraban que el 13 de octubre ocurriría un milagro, un signo visible para todos, algo que cualquiera podría ver con sus propios ojos, incluso los que no creían. Así que decidí ir, no para rezar, no para creer, solo para ver qué pasaba. La mañana de ese día llovía sin parar. El camino hacia Fátima estaba lleno de barro. Aún así, miles de personas caminaban en la misma dirección. Campesinos, familias enteras, curiosos, incluso algunos periodistas, todos hablaban de lo mismo. Los 3 niños, Lúcia dos Santos, Francisco Marto, Jacinta Marto, decían que ellos sabían lo que iba a ocurrir, que la Virgen había prometido un milagro. Yo no estaba seguro de qué pensar, pero mientras caminaba entre la multitud, bajo la lluvia, comencé a darme cuenta de algo. No éramos unos cuantos curiosos, éramos miles, miles de personas esperando ver algo que, si era cierto, cambiaría la historia para siempre. Cuando llegué al campo de Cova da Iria, lo primero que me sorprendió fue la cantidad de gente. No esperaba ver tanta. El lugar era solo un campo abierto. Nada especial. Pero esa mañana parecía que medio Portugal había decidido reunirse allí. Había campesinos con capas empapadas por la lluvia. Familias enteras caminando entre el barro. Algunos llevaban rosarios en las manos. Otros simplemente observaban, como yo, con curiosidad. La lluvia seguía cayendo. El cielo estaba completamente gris, y aún así nadie se iba. Me acerqué un poco más hacia el centro del campo. El suelo estaba tan mojado que cada paso se hundía en el barro. A mi alrededor la gente hablaba en voz baja. Algunos discutían. Un hombre detrás de mí decía que todo era un engaño. Otro insistía en que los niños no podían inventar algo así. Entonces alguien señaló hacia adelante. Allí estaban. Los 3 niños. Eran pequeños, demasiado pequeños para estar en medio de algo tan grande. Mientras tanto, la multitud seguía creciendo. Gente llegaba de todos los caminos. Algunos decían que éramos miles, otros hablaban de decenas de miles. En ese momento me di cuenta de algo. Incluso si no ocurría ningún milagro, ese día ya era extraordinario, porque jamás había visto tanta gente reunida en ese lugar. La lluvia continuaba cayendo. El viento era frío, y todos mirábamos al cielo gris esperando algo que, hasta ese momento, parecía imposible. Habíamos estado esperando durante horas. La lluvia seguía cayendo sobre el campo. El barro ya llegaba casi a los tobillos. Algunos empezaban a cansarse. Escuché a un hombre decir que todo era una pérdida de tiempo. Otro respondió que debíamos esperar un poco más. Miré al cielo. Era un gris uniforme. No parecía que algo extraordinario pudiera ocurrir allí arriba. Pero entonces algo cambió. Al principio fue sutil. La lluvia empezó a disminuir. Las gotas se volvieron más ligeras. Luego se detuvieron. Un silencio extraño recorrió la multitud. Levanté la vista otra vez. Las nubes comenzaron a abrirse lentamente, como si alguien estuviera apartándolas desde arriba. Un rayo de luz atravesó el cielo. Algunas personas comenzaron a murmurar. Otros se arrodillaron inmediatamente. Yo seguía de pie, intentando entender lo que estaba pasando. Entonces alguien gritó: «¡Miren el sol!». La multitud levantó la cabeza al mismo tiempo. Miles de personas mirando hacia el cielo. Al principio no entendí qué estaban viendo. El sol parecía normal, pero después noté algo extraño. La luz no era igual. Era más intensa, más brillante. Y por un momento tuve la sensación de que el sol no estaba completamente quieto. Al principio pensé que era una ilusión. Quizás mis ojos se habían cansado de mirar el cielo. Pero entonces escuché más gritos a mi alrededor. «Se está moviendo. Miren». La multitud comenzó a agitarse. Levanté la cabeza otra vez, y esta vez lo vi claramente. El sol ya no parecía un punto brillante imposible de mirar. Ahora parecía un disco plateado suspendido en el cielo. Se podía mirar directamente sin que cegara, y entonces empezó a moverse. No era un movimiento rápido. Era como si estuviera girando lentamente, como una rueda de luz. Un murmullo recorrió a toda la multitud. Miles de voces hablando al mismo tiempo.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pero lo que ocurrió después fue aún más extraño. El sol comenzó a cambiar de color. Primero amarillo, luego rojo, después un tono azulado iluminó todo el campo. Las caras de las personas cambiaban de color con la luz. Rojo, azul, dorado. Era como si el cielo estuviera proyectando colores sobre la tierra. Algunos comenzaron a llorar. Otros se arrodillaron en el barro. Yo seguía mirando sin poder apartar la vista. Y entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. El sol pareció desprenderse del cielo. Por un instante tuve la impresión de que venía hacia nosotros. La multitud entró en pánico. Algunos gritaron, otros comenzaron a rezar en voz alta. Una mujer cerca de mí repetía una oración una y otra vez. Muchos pensaban lo mismo, que el mundo estaba a punto de terminar. Pero tan rápido como comenzó, todo terminó. El sol se detuvo. La luz volvió a ser la de siempre. El cielo parecía completamente normal. Miré alrededor. Miles de personas estaban en silencio. Nadie sabía qué decir. Era como si todos intentáramos entender lo mismo. ¿Qué acabábamos de ver? Entonces noté algo extraño. Mi ropa estaba seca. Horas antes estaba completamente empapada por la lluvia. El barro en el suelo también parecía más firme. La gente comenzó a mirarse entre sí. Algunos lloraban. Otros simplemente permanecían inmóviles. Pero todos compartíamos la misma sensación. Habíamos presenciado algo que ninguno de nosotros podía explicar. Han pasado muchos años desde aquel día, pero todavía puedo recordarlo con claridad. El barro en el campo, la lluvia cayendo sobre miles de personas, la multitud mirando al cielo. Y ese momento en que el sol empezó a moverse. Con el tiempo escuché muchas explicaciones. Algunos dijeron que fue un fenómeno natural. Otros dijeron que fue una ilusión colectiva. Pero yo sabía lo que había visto. Aquel día el sol se movió ante nuestros ojos. Miles de personas lo vieron. Ese día comprendí algo que nunca olvidaría. El mundo no está abandonado. Hay alguien que tiene poder sobre el cielo, sobre el sol y sobre toda la naturaleza. Y ese alguien también escucha las oraciones de los más pequeños. Desde aquel día mi corazón cambió.